Alumnas y alumnos de tercero de secundaria, es un gusto volver a encontrarles. Poco a poco regresaremos a nuestra nueva normalidad, ahora con nuevos aprendizajes. ¡Ánimo! Lo que nos cuesta trabajo es más valorado y sabe mejor. Recuerden que estamos en Aprende en Casa. Mi nombre es Ricardo León Rosario y les acompañaré en esta sesión. Nuestro propósito será valorar la importancia de la justicia y las leyes en la organización social y política de un país. Antes de comenzar, recuerden cuidar su salud, lavarse constantemente las manos, utilizar cubrebocas, cuidar su alimentación y realizar alguna actividad física en casa. Como saben, la pandemia aún sigue, por ello, cuídate y cuídanos. Es importante que pongan mucha atención al tema y que tengan a la mano su cuaderno para anotar los puntos importantes de esta sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Pónganse cómodas y cómodos en el lugar que han elegido para ver, escuchar y aprovechar al máximo la información que compartiremos. Empezamos. ¿Les ha pasado que en ocasiones, ante alguna situación, sienten que no se ha actuado con justicia? ¿Han sentido esa impotencia ante una decisión de autoridad? ¿Consideran que en casa se actúa con justicia? ¿En su comunidad? ¿En su municipio? ¿En su estado? ¿En el país? ¿Consideran que en el mundo hay injusticias? Pues, ¿qué creen? Así como respondieron que no en algunas preguntas, muchos otros de sus compañeras y compañeros que están viendo esta sesión pensaron lo mismo y tal vez hay otras personas que pensaron distinto. Porque la percepción que tenemos de la justicia depende del contexto socioeconómico, cultural y político en el que vivimos. Pero también es importante darnos cuenta de lo que pasa en el entorno. En los diferentes contextos se presentan situaciones que pueden parecer justas para la mayoría, pero no para algunas personas, algunas o algunos. Por ejemplo, si hay un programa de apoyo a estudiantes con bajo desempeño en la escuela, es posible que algunas personas consideren que no se les debe de apoyar. Por ello, es importante pensar en la justicia. Pero esperen. Es muy fácil decir que todo el mundo es injusto, pero se las cambio ahora. ¿Ustedes son justas y justos? Ah, ¿verdad? La justicia o la injusticia están presentes en las situaciones que día a día se viven en nuestro contexto, pero también son parte de nosotras y nosotros. ¿No lo creen? Aprendamos a ser justas y justos en casa, con nuestras amistades y en todos los lugares en que convivamos. La palabra justicia viene del latín iustitia, que a su vez viene del ius, derecho, y significa en su acepción propia lo justo. Justicia sería, entonces, dar a cada quien lo que le corresponde. Estoy hablando literalmente de lo que le corresponde. En principio, le corresponden sus derechos y responsabilidades. Hay que entender que cada acción tiene consecuencias y las debemos asumir. Es decir, lo que yo hago atraerá cosas buenas o malas que pueden relacionarse con la justicia, especialmente cuando se afecta a otras personas. Existen varias formas de impartir justicia. Algunas son legales o jurisdiccionales, cuando se requiere la participación de instituciones y autoridades como un juez y un licenciado en Derecho. También se puede impartir justicia distributiva o conmutativa. Por ejemplo, la distributiva se puede utilizar en la familia con su mamá o su papá. Ellos se encargarán de impartir justicia repartiendo los beneficios y las responsabilidades relacionadas con la familia. En cualquier forma de justicia se requieren criterios para defenderla. A ver, la justicia es un valor estrechamente relacionado con los derechos humanos, una actitud
o comportamientos son justos cuando respetan la dignidad humana y valores, como la libertad, la igualdad, la honestidad y la solidaridad y el respeto, entre otros. La justicia en cualquiera de sus formas y lugares donde se imparte, como pueden ser un tribunal de justicia, su casa, su escuela o la comunidad, debe ser congruente con los derechos humanos y debe apegarse a derecho, es decir, a las leyes que rijan ese lugar o país. En nuestro caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema de nuestro país. Con fundamento en ella se hacen las demás leyes, reglamentos y tratados, normas, códigos y documentos jurídicos para impartir justicia. Pongamos un ejemplo. El papá de Paco ya no quiere que estudie la secundaria a sus 14 años. Considera que ya no le es útil. ¿Creen que la decisión del padre del joven es la mejor para su vida? Aquí, las leyes entran en juego. Como ya vimos, la Constitución es la ley suprema y en ella se establecen los derechos y las obligaciones del Estado mexicano, de las autoridades y de las y los ciudadanos. Contiene 136 artículos y 19 transitorios. En este documento hay diversos artículos que se relacionan con los derechos que tiene Paco. Por ejemplo, en el artículo 3 se establece el derecho a la educación. De este desprende la Ley General de Educación. Esta nos dice, en su artículo 4, que todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria y secundaria. Además de que es obligación de las y los mexicanos hacer que sus hijas e hijos o pupilos menores de edad cursen preescolar, primaria, secundaria y media superior. ¿Qué creen que diría un juez si tuviera que juzgar la decisión del padre de Paco acerca de la continuación de sus estudios? Seguramente el padre de Paco tiene un criterio para tomar esa decisión. Sin embargo, se requiere que todas y todos tengamos mayor información para que nuestras decisiones respeten y promuevan el ejercicio de los derechos de las personas. Les invito a retomar la información que se presenta en el siguiente video. Según la UNICEF, en el mundo existen 2.200 millones de niñas y niños. La mitad de ellos vive en situación de pobreza. 1 de cada 5 no tiene acceso al agua potable y 1 de cada 7 no tiene acceso a servicios de salud. La desigualdad de condiciones de vida y oportunidades genera situaciones de injusticia entre individuos, comunidades o naciones. Como pudimos notar, existe mucho que hacer. Hay que valorar la importancia de la justicia. Las leyes deben favorecer la buena organización social y política de un país. Y por ende, las autoridades están obligadas a dar cabalidad a su cumplimiento. Lo justo es que todas las personas vivan con dignidad en condiciones adecuadas para desarrollar su potencial y contribuir al desarrollo personal y social. Tener un entorno libre de violencia, con un medio ambiente sano, donde los recursos naturales sean respetados por el derecho de las siguientes generaciones a disfrutarlos también. Así, las y los servidores públicos tienen la obligación de garantizar el correcto cumplimiento de la ley, como veremos y podremos escuchar en el siguiente video. La legalidad va más allá de la relación que guardamos con los poderes públicos. Abarca también las relaciones que establecemos como individuos en una sociedad, así como las normas que acordamos seguir y respetar para regular la convivencia. Estas normas tienen como finalidad regular, orientar, limitar y encauzar las acciones dentro de un colectivo. Sin la cultura de la legalidad, la convivencia sería muy complicada y terminaría imponiéndose la ley del más fuerte. Para que esto no ocurra, los integrantes de un colectivo, por ejemplo nuestra sociedad, se comprometen a no usar la fuerza individual ni grupal,
Aceptar las reglas que hay para resolver pacíficamente conflictos que puedan surgir. Acatar la existencia de un poder superior con facultades para garantizar que las normas se respeten. La cultura de la legalidad es importante porque indica en qué medida los ciudadanos conocen sus derechos, las normas y otros reglamentos. Ingrediente necesario para que los puedan respetar y cumplir. También hay personas que, aunque conocen la norma, la ley o el reglamento, de forma intencionada deciden violarlos para sacar ventaja por encima de quienes los respetan. La justicia es un valor fundamental para vivir con dignidad, que se relaciona con otros valores que forman parte de los derechos humanos, como la igualdad, la libertad y la equidad. Y para ejercer la justicia se necesita que esté apoyada en leyes que organicen la vida en sociedad. Por ello es necesario conocer las leyes y participar en su creación o modificación para actuar con legalidad y seguir las normas, pues de lo contrario la convivencia sería un caos si cada persona pudiera actuar como quiere. Por ejemplo, para satisfacer necesidades personales sin pensar en el bienestar colectivo. También existen personas que intentan violar las normas al atentar contra la ley y debe aplicarse la justicia. Algunas de estas conductas se pueden considerar delitos, otras pueden ser faltas que solo ameritan amonestaciones o procesos no judiciales. Sin duda, al momento que se cumpla la ley y se imparta correctamente la justicia, también se garantizan los derechos humanos. Esto es parte fundamental para que una sociedad funcione correctamente. ¿Pueden ver ahora cómo la justicia y las leyes hacen que exista una organización social y política de un país? Los tratados internacionales, convenciones o declaraciones y las leyes garantizan los derechos humanos y una convivencia basada en valores democráticos. Qué bonito suena, ¿no? Veamos y escuchemos con la licenciada en Derecho y docente Piedad Reyes Guadarrama lo que nos comparte acerca de por qué hay que defender la justicia, las leyes y los derechos humanos. Los seres humanos a lo largo de la historia y desde que aparecieron en las primeras comunidades se han ocupado de organizarse para defenderse y autoprotegerse a veces de ellos mismos. Por eso la justicia hay que darle a cada quien lo que se merece, que es lo que quiere decir. Debe de tratarse para defender los derechos de todos los seres humanos por igual. Las leyes que fueron creadas para convivir en armonía en la sociedad y los derechos humanos que también poco tiempo tienen de haber aparecido, es importante que los respetemos y los observemos, porque en la medida en que los respetemos y observemos, también serán respetados nuestros derechos. Sin duda, la maestra Piedad nos habla de defendernos mediante las leyes y concuerda con nosotras y nosotros acerca de la idea de no violentar los derechos de las personas. Recordemos que violencia genera violencia y la armonía social se rompería. Una segunda cuestión sería, ¿por qué la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales garantizan los derechos humanos para una mejor convivencia? Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como los tratados internacionales, que tienen casi la misma fuerza legislativa que ella, se encargan de garantizar que sean respetados y observados en nuestro país de acuerdo al derecho internacional, ya que esto ha costado mucho trabajo, ha costado vidas, ha costado guerras. Para que entendamos qué son los derechos humanos, en esencia, son los elementos mínimos de todos que tenemos y que el gobierno incluso debe de respetar para llegar a obtener el bien común, que es el objetivo de todas las naciones. Muerte y luchas sociales se han tenido que ofrendar para poder conseguir derechos. Quizá ustedes, alumnas y alumnos, lo vean muy lejano, pero garantizar derechos por medio de la justicia ha sido una labor nada sencilla. ¿Qué falta?
Las nuevas generaciones tienen también la labor de seguir abriendo brecha. Para terminar, maestra Piedad, entonces, ¿por qué hay que valorar la justicia y las leyes en la organización de un país? Como decía anteriormente, la justicia es un valor que significa que hay que dar a cada quien lo que le corresponda en la medida en que las leyes así lo establezcan. Por eso, este valor debe ser uno de los primordiales que se deben observar en las sociedades, la justicia, para llegar a obtener el bien común y una armonía en la sociedad. Y esto, por supuesto, está ligado a las leyes porque son quienes dan el cuerpo formativo de la organización de un país. Son como un ejemplo que les voy a dar. El molde que contiene una gelatina son las leyes. El líquido de esa gelatina somos todos en una sociedad. Si no existiera un molde, que es la ley en la sociedad, para contenernos, no tendríamos una contención total. De aquí la importancia de la justicia y de la ley que van siempre de la mano y para un servicio en bien de la sociedad. Hay que dar a cada quien lo que le corresponda, en la medida en que las leyes así lo establezcan. La justicia nos ayuda a obtener el bien común y una armonía en la sociedad. La justicia y la ley van de la mano. Clarísimo el ejemplo de la gelatina. Muchísimas gracias, maestra Piedad, por aclararnos el panorama. En México, en los últimos años se han logrado grandes avances en materia legislativa para la juventud. Un ejemplo es la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene el propósito de reconocer que son titulares de derechos, garantizar su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, con base en lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta ley se plasman los valores democráticos, ya que no hace exclusión de nadie. Todas y todos ellos son iguales sin distinción por motivos de género, edad, origen étnico, discapacidades, religión o cualquier otra cuestión que atente contra la dignidad humana. Todas y todos serán respetados en su lengua, cultura, usos, costumbres, etc. Es ahí donde entran las autoridades, quienes tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de las leyes. Veamos y escuchemos este video. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes beneficia a los niños menores de 12 años y a los adolescentes entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. El artículo 10 de esta ley señala que a fin de proteger el ejercicio igualitario de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se tomarán en cuenta sus condiciones particulares en los diferentes grupos de población a que pertenecen. En esta línea, las autoridades competentes deben adoptar medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ya sea por circunstancias socioeconómicas, psicológicas, de género o cualquier otro aspecto que restrinja o limite el ejercicio de sus derechos. Por otra parte, en el artículo 63 se señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales, religión y todos los elementos que constituyan su identidad cultural. Para ello, las autoridades tienen la obligación de establecer las políticas que garanticen la promoción, difusión y protección de la diversidad de sus expresiones culturales, entre otros aspectos. Sin duda, no es necesario ser mayor de edad para poder acceder a la justicia. Esta se tiene que dar desde la infancia. Hay que denunciar las injusticias, pues la ley nos defiende. Además, existen diferentes instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. A nivel internacional se trata de convenciones, declaraciones o tratados. A nivel nacional, se trata de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
las leyes, normas, códigos y reglamentos. Estos instrumentos amparan los criterios para la construcción y aplicación de las normas y leyes para la vida democrática. Recuerden que la Constitución mexicana es la ley máxima y que de esta emanan otras leyes que están para el correcto funcionamiento de la sociedad. Que desde sus amigas o amigos, casa o comunidad existen reglas, quizá no escritas, pero que las hemos ocupado para tener una sana convivencia y que nadie se quiera aprovechar por el hecho de ser más fuerte. ¿Qué les parece si escriben 3 reglas no escritas que se den en su casa, pero que saben que tienen que cumplir? 3 que se den entre amistades, quizá en un juego, en el descanso, y 3 escritas en alguna ley. Verán que para donde volteen, la justicia, su aplicación y su cumplimiento es muy importante para todas las personas, en lo individual y obviamente para el entorno social. Les sugiero lo siguiente: tomen nota de las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante defender la justicia? ¿Qué relación tienen la justicia y las leyes con los derechos humanos? Pueden hacer un dibujo, collage o grabar un video, un audio con sus respuestas y compartirlo con su profesor o profesora y al grupo en general. Para enriquecer nuestra reflexión, les invito a que se apoyen en su libro de texto, consulten con su profesora o profesor de la asignatura o algún familiar o persona de confianza para resolver todas sus inquietudes y sobre todo, tengan presente que podemos generar un mundo donde predomine la justicia mediante leyes que beneficien a todas y todos por igual y libre de la violencia que generan aquellas y aquellos que no siguen las normas o leyes. Así que, manos a la obra. Terminamos, pero no se olviden de seguir adelante con sus estudios. Recuerden que cada que damos un paso, la meta está más cerca. Soy el profesor Ricardo León Rosario. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.